Hola, ¿cómo estás? Si eres español y tienes más de 45 o 50 años, hay bastantes probabilidades de que te suene el nombre de Pío Baroja. Si no se cumplen estas dos condiciones, si no eres español o eres más joven de 45 años, me temo que hay muchas probabilidades de que no sepas nada, absolutamente nada de este hombre. Pero no te preocupes. Hoy vamos a hablar un poquito de él y vas a ver que te interesa mucho. Hola. Don Pío Baroja es un escritor español de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que era un hombre de un nivel social de la burguesía. Su familia tenía suficiente dinero como para mandarle a la universidad, lo cual en España eso era muchísimo. En aquellos tiempos. Bueno, entonces este hombre pues formó parte de algo que se conoce como la generación del 98, que es una colección de escritores, sobre todo, y algunos filósofos intelectuales, que vivieron la catástrofe de la derrota de España frente a los Estados Unidos en 1898, que fue una auténtica vergüenza, un desastre y una catástrofe, que no solamente significó el fin del imperio, sino que significó una humillación sin precedentes. Entonces aquello fue una bofetada en toda la cara de los españoles, de la cual todavía no se han recuperado. Porque los hipernacionalistas, los meganacionalistas, todos estos amigos de la leyenda rosa, le tienen un odio sarraceno a la generación del 98. Así. No los pueden aguantar, no los pueden ver, o sea, los odian absolutamente, ¿no? Porque fue gente que, como testigos de una humillación brutal, trataron de pensar y decir qué ha pasado, por qué ha pasado, cómo podemos salir de esto, cómo podemos... Entonces son muy críticos, desentrañando muy por menudo toda aquella sociedad que la conocían perfectamente. Y esto es más de lo que puede soportar cualquiera de los pobrecillos de la leyenda rosa. Le supera. Entonces Pío Baroja, que era un hombre con bastante buena reputación, y no es que fuera ni de izquierda ni nada, era un hombre que vivió perfectamente bajo el franquismo y nadie se metió con él, y bueno, simple. Entonces era un hombre, ya te digo, yo creo que incluso pues podría ser de una derecha más o menos liberal, más o menos inteligente, no como algunos de estos nacionalistas descerebrados. El caso es que este hombre escribió muchas novelas, era novelista. Y la novela que él reconoce, que él dice, esta es mi mejor novela y que yo te la recomiendo, se titula El árbol de la ciencia. De acuerdo, no es una de esas novelas, no es un thriller de aventuras, no, es una novela más del siglo XIX, ¿no? Principios del siglo XX, que hay que darle tiempo a saborear las palabras y a pensar lo que se está diciendo. Es decir, es una novela que requiere atención. Y esto ya soy consciente de que en los tiempos en los que vivimos es mucho pedir. Pero en fin, si puedes, lee El árbol de la ciencia. Y en El árbol de la ciencia nos encontramos una perla como esta que te voy a leer a continuación. Que con esta pues tendrás bastante claro porque a esta generación la odian de esa forma tan visceral. Sí. Bien. Pues esto, como te digo, es un parrafito copiado de El árbol de la ciencia. Abro comillas. La acción de la cultura europea en España era realmente restringida y localizada a cuestiones técnicas. Los periódicos daban una idea incompleta de todo. La tendencia general era hacer creer que lo grande de España podía ser pequeño fuera de ella y al contrario,
por una especie de mala fe internacional. El texto es un poquito más largo y te lo voy a seguir leyendo, pero ahora déjame que cierre las comillas y te haga un pequeño comentario, porque si no luego nos podemos perder. Ya te he dicho que este hombre necesita una alta dosis de atención, ¿no? Es decir, este hombre se está quejando de que la cultura europea, lo que podemos llamar realmente esa cultura, ese nivel de pensamiento liberal, democrático, vinculado a la racionalidad, a la ciencia, etc. Dice, eso estaba muy restringido en España. Si acaso, pues algunas cuestiones técnicas sí entraban, o sea, necesitaban aprender la tecnología, pero lo que se llama la cultura, el pensamiento europeo, ni idea. Y que los periódicos en general daban una idea sesgada, más o menos como ahora, exactamente, ¿no? Y que, claro, dice, la tendencia general, el prejuicio que tenía es que lo que en España podía ser grande, es decir, lo que los españoles de aquel tiempo valoraban como algo importante, los europeos no lo valoraban para nada. Y al revés, lo que los europeos valoraban como muy importante, los españoles no le daban ninguna atención. Esto es lo que acabamos de oír en este párrafo. Sigo. Siguiente párrafo. Abro comillas una vez más. Si en Francia o en Alemania no hablaban de las cosas de España, o hablaban de ellas en broma, era porque nos odiaban. Teníamos aquí grandes hombres que producían la envidia de otros países. Dos puntos. Castelar, Cánovas, Echegaray, España entera y Madrid, sobre todo, vivía en un ambiente de optimismo absurdo. Todo lo español era lo mejor. Bien. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena? Por poquito que hayas escuchado los argumentos de la leyenda rosa, está aquí. Es decir, Europa nos odia, no nos entienden, no nos quieren, nos tienen envidia, porque lo nuestro es mucho mejor. Es decir, esto ya viene desde lejos, pero desde muy lejos. Nos tienen envidia, Europa nos odia. Bien, y termino. Siguiente párrafo. Comillas. Esa tendencia natural a la mentira, a la ilusión del país pobre que se aísla, contribuía al estancamiento, a la fosilificación de las ideas. Toma ya. Cierra comillas. Es decir, este hombre lo que está diciendo es que España entera vivía engañada, en una ficción de que somos mejores, nuestro imperio, nuestro no sé qué, es que nosotros hemos hecho, nosotros hemos contribuido a todo, es que Europa nos debe mucho, es que nos odian, es que nos tienen envidia. Todo esto es lo que calificaba el señor Pío Baroja como una mentira. Es la ilusión del país pobre que se aísla. Y que todo eso no hace más que contribuir al estancamiento de las ideas. Y esto me empata perfectamente también con otra cosa que escuché hace poco a uno de los defensores de la leyenda rosa, que este es un personaje muy peculiar, Es un personaje que dice que es marxista. Bueno, si él dice que es marxista, yo también puedo decir que soy marxista. Cualquiera puede decir que es marxista, ¿no? Donald Trump puede salir diciendo que es marxista. Si este señor dice que es marxista, todo vale, amigos míos. Entonces este señor, que no solo se conforma con defender a un personaje tan absolutamente radicalmente opuesto a cualquier idea marxista, como puede ser Felipe II, al que considera lo máximo, pues sí, pues no solo eso, sino que además se lanza contra Europa, siguiendo exactamente el mismo patrón, ¿no? Es que Europa nos odia, es que Europa es que son unos desgraciados, es que...
Es fantástico el nivel de visceralidad que le sale a este, por otra parte, supuestamente leído e instruido intelectual, supuestamente. Pero se supone que tiene un doctorado en ciencias políticas. Y entonces se lanza contra Europa con una rabia y con una visceralidad que uno dice, no sé, vamos a ver, quizá a lo mejor alguien con peso intelectual debería contribuir a calmarle los ánimos, ¿no? Y no solo eso, sino que incluso está proclamando llegar a hacer una fusión entre Marx y Gustavo Bueno para generar el marxismo propio de la hispanidad, que será el pegamento que aglutinará esa futura hispanidad. Es decir, es realmente alucinante, alucinante a más no poder. Es decir, mezclar a Marx con Gustavo Bueno. Genial. Teniendo en cuenta que los seguidores de Gustavo Bueno se han entregado con armas y bagajes al partido neofascista español, es que es el asunto, es completamente... ya te dije en el video anterior que a toda esta gente les he perdido ya completamente el respeto, cosa que no es buena, pero se lo he perdido. Es decir, creo que no son capaces ni siquiera de darse cuenta de su propia estupidez, que ya es el colmo, ya es el colmo. Sócrates llegó al máximo de la sabiduría cuando dijo solo sé que no sé nada. Y estos tipos se creen que saben cosas y no hacen más que decir estupideces mayúsculas, mayúsculas, impresionantes, alucinantes. En fin, si entre los seguidores de mi canal hay alguien que se sienta preocupado de que este tipo de alucinaciones algún día puedan llegar a plasmarse en algo concreto y en algo útil y en alguna especie de organización llamada hispanidad, olvídenlo. Eso no va a pasar. Con semejante banda de lesos y tarados, eso no va a pasar. Se lo aseguro. Es decir, para montar algo, algo, aunque sea algo que no sea bueno, cualquier cosa, para montar algo, al menos hay que tener un cierto nivel de racionalidad y de inteligencia como para no decir tantas estupideces. Y aquí tenemos a don Pío Baroja mostrándonos que ya hace 120 años ya estaban exactamente igual. Lo cual quiere decir que el asunto seguramente venía desde mucho más atrás, porque no es que Pío Baroja diga, oh, esto es nuevo, esto hemos descubierto la pólvora. No, no, él está reconociendo de que esto es una tendencia que venía desde mucho más atrás, probablemente desde antes de que él naciera, con lo cual no te digo nada. Muy bien, pues nada, muchos saludos a Pío Baroja, que es un genio. Te recomiendo que leas El árbol de la ciencia y seguiremos hablando. Muchas gracias por tu atención, cuídate y hasta pronto.